por nosotros, porque tenemos un shofar, Señor, para poder tocar, porque podemos guardar Shabbat, porque la señal que tú diste entre tú y tu pueblo se hace una realidad en nuestra vida, de gozo, de alegría, de esperanza. Gracias, Señor, porque a través de este día nos distinguimos, y no como algo que nos haga mejores o peores, sino como parte de tu pueblo, Señor. Nos distingue en santidad y en alegría, porque podemos festejar esta fiesta preciosa que tú nos has regalado y que cada semana podemos festejar. Gracias te damos, Señor, por este tiempo. Te pedimos y te rogamos, Señor, que estas realidades y verdades que tienen un peso tan profundo en nuestra vida, que cantaremos, puedan hacerse en nuestro corazón y no quitarse nunca de ahí, para que lo tengamos siempre, como dice tu palabra, en nuestra mente, en nuestras manos, en nuestro espíritu, para que sean por obra y en pensamiento todo el tiempo para nosotros. Te rogamos por estas cosas en tu santo nombre, Yehoshua HaMashiach. Amén. Amén. Que empiece el festival. Israel, Shema Israel, Adonai Eloheinu. Shema Israel, Shema Israel, Adonai Eloheinu. Adonai Echad, Adonai Tzidkenu, Adonai Yeshuatenu. Adonai Echad, Adonai Tzidkenu, Adonai Yeshuatenu. Shema Israel, Shema Israel, Shema Israel, Adonai Eloheinu. Shema Israel, Shema Israel, Adonai Eloheinu. Adonai Echad, Adonai Tzidkenu, Adonai Yeshuatenu. Adonai Echad, Adonai Tzidkenu, Adonai Yeshuatenu. Baruch, Baruch Shem, Kevod Malchuto, Malchuto Leolam, Leolam Baed. Baruch Shem, Kevod Malchuto, Malchuto Leolam, Leolam Baed. Escucha Israel, escucha Israel, Adonai uno es. Escucha Israel, escucha Israel, Adonai uno es. Escucha Israel, escucha Israel, Adonai uno es. Bendito, bendito sea el nombre de la gloria de su reino. Bendito sea el nombre de la gloria de su reino, por siempre, amén, por siempre, amén, por siempre, amén. Baruch Hashem. Así es. Amén.
Familia, en estos momentos de frío, calor, de guerra, rumores de guerra, ha desatado nuevamente la guerra en Medio Oriente. Sabemos que todo está escrito, que no está nada pasando, que sea improvisado, y hay algo en lo cual nosotros debemos aferrarnos, que es al Señor. Dice la Escritura que cielo y tierra pasarán, pero su palabra jamás pasará. O sea que todo lo que esté escrito en ella ha de cumplirse veraz y fielmente. Así que vamos a aferrarnos a las palabras del Señor, vamos a aferrarnos a esta promesa que solamente el Señor nos dio, la promesa que Víctor pondrá en la tele dentro de momento. Y estas son palabras que no provienen de Moisés, no provienen de Aarón, no provienen de nadie que sea humano, sino que son palabras que provienen de la eternidad, para que nosotros estemos seguros, para que nosotros estemos confiados aún en medio del desierto, en medio de la calamidad, en medio del dolor, en medio del afán, en medio de la ansiedad, en fin, en medio de la guerra, del fin del mundo y de todo lo que venga. Amén. Pues vamos a recordarlas con amor, con sensatez y sobre todo con gran esperanza. Que te bendiga Adonai y que te guarde también. Adonai te ilumine, que ponga su Adonai vuelva su hacia ti te dé shalom, que te bendiga Adonai y que te guarde también. Adonai te ilumine, que ponga su brazo en ti. Adonai vuelva su rostro hacia ti te dé shalom. Yevarechecha Adonai veyishmerecha Yael Adonai panav elecha vichulecha Yisa Adonai panav elecha veyashem lecha shalom, shalom, shalom. Amén. Antes de que te pongas. Perfecto. Ok. Pues vamos a dar paso a nuestro estudio semanal. Y bueno, pues pueden tomar asiento. Vamos a dar unos minutitos nada más en lo que se acomodan, en lo que se ponen otra vez en orden. Y voy a aprovechar para mandar saludos a mi padre, que ya lo extraño.
a mi madre, que le extraño, ahorita que estábamos en la alabanza. También te manda saludos a Pili. Ahorita que estaba aquí en la alabanza y dije, hace falta que mi madre, y como desde hace rato, ¿no? Nos hace falta los nuestros, siempre. La familia, las sobrinas, los hermanos, mi hermano Leo, todos, ¿no? Siempre es como el deseo de estar con todos, pero tenemos que hacer lo que el Señor nos ha mandado a hacer. Y si eso conlleva a que estemos a la distancia, pues hagámoslo y hagámoslo con gozo, ¿no? Y alegría. Entonces, ¿quién se acuerda en qué nos quedamos? ¿Quién se acuerda en qué nos quedamos de Bereshit? Nos quedamos en el capítulo 27, ¿se acuerdan? ¿De qué estábamos hablando? Andan de Rebeca, de Ribca, así es, mi Sandrita, siempre salvando, a la comunidad. Siempre salvando a la comunidad, mi Sandrita. Ribca y sus hijos, ¿no? Y bueno, pues en definitiva también tenemos que hablar de Yitzhak. Y decíamos que Yitzhak estaba con su vista nublada. Pero no solamente la vista, ¿se acuerdan? Decíamos que lo nublado de Yitzhak no solo tenía que ver con su vista, sino también con el corazón de él, ¿no? Con su visión hacia las cosas. Y cómo era que estaba teniendo una visión hacia Esab, que no era la correcta. En la primera parte de nuestro capítulo 27, veíamos cómo Ribca, la madre de Esab y Jacob, hacía conforme a la voluntad del Eterno. ¿Sí se acuerdan que decíamos que Rebeca no estaba actuando, o Ribca no estaba actuando de una manera... Cualquiera diría que como que... equivocada, ¿no? Sí, claro. Cualquiera diría que estaba haciendo lo incorrecto. Es que estás mintiendo, es que estás... Pero bien decíamos la semana pasada, y lo vamos a volver a repetir ahorita, que ella está cumpliendo con el propósito que Adonai le ha puesto enfrente, ¿no? Muchos años atrás ya se le había revelado dicho propósito. El mayor servirá al menor. Y Hashem le contestó. Bereshit 25-23. 2 naciones hay en tu vientre y 2 pueblos separados saldrán de tu cuerpo. Un pueblo será más poderoso que el otro y el mayor servirá al menor. O sea, imagínate que te dieron esta promesa y tú estás viendo que tu esposo está a punto de hacer lo totalmente contrario. Esa sería la razón por la que pensaríamos que Yitzhak jamás se enteró de la promesa. O sí, como decíamos la semana pasada, sí tal vez se enteró de la promesa, sí tal vez se enteró, bueno, la semana antepasada, porque fue hace 2 semanas que estudiábamos el 27 en la primera parte. Pero tal vez su mente, su corazón, así como su vista, se nublaron para ir en pos de lo que las tradiciones y costumbres del mundo enseñan. El primogénito es el primero en nacer. Pero sabemos que no opera así en las maneras y formas que el Eterno tiene. Y es que el Señor le ha dado a Ribca el idear un plan para que se cumpla con el propósito y la voluntad del Eterno, pese a las decisiones de su esposo. Ay, pero qué mujer más, no, podría pensarse, yo pensaría sabia, ¿no? Porque está haciendo la voluntad del Eterno, pero muchos podrían pensar que es una mujer que es rebelde a su marido. ¿Cómo se está poniendo en contra de su marido? Y yo te voy a decir una cosa, yo jamás recomendaría que una esposa vaya en contra de su marido, a menos que la voluntad del marido vaya en contra de la voluntad del Eterno. Sencillo. En la medida que la voluntad de ese marido esté en contra de la voluntad del Eterno, será en la misma medida en que la mujer tendrá que hacer acciones para cumplir
con la voluntad de Dios, de Adonai. Porque si no, ella se verá envuelta en una espiral descendente en la cual no podrá hacer nada y en la cual no podrá quejarse porque tampoco ella hizo nada y ser un espectador de la debacle de su familia. Y aquí es peor aún, mirar y ser espectador de no cumplir con la voluntad del Eterno. Y esto nos deja ver, les pongo yo aquí, algo que creo yo es muy, muy importante. Cuando el Eterno expresa su voluntad, lo que corresponde a nosotros, nuestra parte, ¿será qué? Cuando el Eterno ya dio su voluntad, ¿qué nos corresponde a nosotros? Obedecerla, ¿no? Obedecerla y ¿qué? Y ejecutarla. Porque obedecerla y ejecutarla será la muestra clara de que hemos entendido y de que Él está por encima de nosotros. Que su voluntad está por encima de mi voluntad. No podemos sentarnos a esperar que las cosas solo fluyan. No, es que el Señor está en control y voy a esperar. Pero es que no se trata de que esperes, se trata de que actúes. Shema, escucha y actúa. En eso consiste también la obediencia. No podemos ser solo espectadores. Debemos actuar en concordancia a la voluntad de Elohim. Porque eso es obediencia. Qué ridículo hubiera sido y terrible que Rebeca hubiera dicho, o Ribca hubiera dicho, bueno, es que yo como esposa tengo que sujetarme a mi marido, al cual se le ha dado la preeminencia para ser el patriarca, ¿no? Y pues si mi marido se equivocó, yo respaldaré el error de mi marido o la equivocación de mi marido. ¿Has visto esta figura en el mundo tantas veces? Yo la he visto infinidad de veces. Hombres que adulteran y engañan a su esposa y la esposa esconde el adulterio de su marido solo por honrar al marido, aunque eso vaya a deshonrar al Eterno. Qué tremendo, ¿no? Qué brutal, porque inclusive, sin importar lo que sea, la mujer defiende al esposo y el esposo, lejos de decir, hombre, mi mujer está entendiendo que yo soy un hombre caído, con una naturaleza corrupta, tengo que dejar de hacer lo que hago. Pues no, eso se convierte como un aliciente para seguir pecando. Y es terrible. Shabbat Shalom. No podemos ser espectadores solamente, y mucho menos apapachar, como decimos en México. Apapachar es el equivalente a dar la palmadita, a ser permisivos, no solamente permisivos, sino condescendientes, condescender con el error de los de enfrente. Es como si lo estuvieras abrazando. Claro, el apapacho es como el abrazo de confirmación en donde está bien, adelante, sigue como sigues haciendo. No pasa nada. Pero no podemos hacer eso. No cuando esto que se está apapachando, esto que se está alentando, va en contra de la voluntad del Eterno. Y en nuestras vidas debemos ser sabios, porque yo les voy a decir algo, Nosotros somos expertos apapachándonos a nosotros mismos. Somos expertos dándonos aliento a nuestras propias concupiscencias. Y es necesario que así como Ribca va en contra de la voluntad de su marido, porque la voluntad de su esposo es que bendecir a Esaf, darle la preeminencia de la primogenitura
del patriarcado a Esaf como el mayor. Cuando el Señor ya había dado su voluntad expresa en este asunto. En este asunto. Qué importante es mirar el asunto del que el Señor está hablándonos y cómo ha resuelto ya sobre los asuntos de nuestra vida. ¿No? Entonces, Rebeca está yendo en contra de la voluntad de su esposo, con un propósito y con un fin, que es hacer la voluntad del Eterno. Ahora, ¿te imaginas, como decía la semana pasada, a un Esaf siendo el patriarca? Primero que nada, 2 esposas ya. De primera. Paganas. No solamente no eran del mismo linaje, sino eran de propiamente un linaje perdido, ¿no? En el cual recaía la maldición, una maldición. Entonces, Rebeca hará lo que sea necesario para que se cumpla la voluntad de su chiquito, de su pequeñito Jacob. No. De hecho, si te das cuenta, Ribka está poniendo hasta en riesgo la integridad de su hijo. Pero ¿sabes qué pasa? Que ella sabe que quien le respalda en esto es el Eterno. El Eterno le respalda por la simple razón de que su voluntad se está cumpliendo. Así, cuando nosotros sabemos que estamos haciendo la voluntad del Señor, tenemos que tener la plena seguridad de que Él nos respaldará. Pero todo el mundo roba. Nadie se da cuenta. ¿No? No. Pero es que esto te va a meter en problemas con todos. Me meteré en problemas. Porque el Señor me respaldará y me sacará avante de la situación. Porque estoy haciendo conforme a su voluntad, conforme a lo que su Torah me enseña que debo hacer y conforme a lo que en la voluntad de Él está implícito y expresado. Es que esto te va a hacer que te metas en problemas. Tus hijos van a ser rechazados por los amiguitos. No importa. Porque el Eterno resolverá en el corazón de mi hijo para entender que su voluntad es por encima de la amistad con sus amiguitos o del deseo de estar con ellos. ¿No? Vamos a Bereshit 27, en la parte 2, y empezaremos en el verso 15, que es donde nos quedamos la semana antepasada. Y dice así. Luego, ¿se acuerdan qué había pasado, no? Le dijo a su hijo, vete por 2 cabritos, los más gorditos y más bonitos que te encuentres, y tráemelos porque yo le voy a hacer un guiso de esos que le gustan. Vamos a convencer a tu padre por el paladar, ¿no? A mí sí me convencerían en corto. Yo soy tan tragón que, ¿no? Ese seco de carne que hace mi mujer, si me lo hace, yo digo, sí, está bien. Este es el bueno, ¿no? Sí, sin pensarlo 2 veces, ¿no? Y luego le dijo Ribka, luego Ribka buscó las mejores ropas de su hijo mayor Esab, que había en la casa, e hizo que su hijo menor, Jacob, se las pusiera. O sea, lo vistió de su hermano. Y le cubrió los brazos y la parte lampiña de su cuello con las pieles de los cabritos. Fíjate nada más lo que está haciendo ella, ¿eh? En ese momento se las ingenió e hizo toda una estructura para cumplir con las expectativas de lo que Yitzhak, ya ciego o ya con la mente, con los ojos nublados, y la mente también, como lo vimos la semana pasada, entiende que es Esab, ¿no? Entonces le puso en las manos a su hijo Jacob el plato y el pan que había
preparado. Ya quiero pensar, imaginar en Jacob, con la charola en la mano, que le tiembla toda, ¿no? Por lo que va a ir a hacer. Fíjate, Jacob no sabe, es que hay tantas cosas que deberíamos saber, pero que la Escritura no nos dice. ¿Jacob y Esaú sabían de la promesa? No, porque eso hubiera traído una terrible riña entre ellos y un deseo de siempre estar encima uno del otro. Y entonces Esaú no hubiera vendido su... Hombre, Esaú tal vez hubiera sido más cauto o tal vez hubiera transformado su corazón y hubiera sido el hombre que necesitaba ser. No lo sabemos. Pero lo que sí es un hecho es que Jacob no está muy contento haciendo lo que tiene que hacer porque le dijo a su madre, como lo leímos hace 15 días, lejos de ganarme la bendición, me voy a ganar una maldición de parte de mi padre. ¿Y qué dijo Rebeca? ¿Se acuerdan? ¿Qué dijo Ribca? Que la maldición que caiga sobre ti o que va sobre ti, caiga en mí. Y esto lo dice ella no porque entienda que va a haber una maldición, sino porque entiende que haciendo las cosas que el Eterno le dan, no hay maldición. Entonces, él fue a su padre y le dijo, y ya quiero pensar cómo le dijo, ¿no? Padre, ¿no? O sin voz, ¿no? O tal vez intentando hacer la voz del hermano, si era más gruesa, ¿no? Padre. ¿No? Anda un poquito malo, pa. Anda un poquito mal de la garganta, ¿no? Soy tu hijo Esaú. Y él le dijo, ¿sí? ¿Cuál de mis hijos eres tú? No preguntó, ¿eres el siervo? No, dijo, ¿cuál de mis hijos eres tú? Cualquiera podría pensar que este tema de la voz es casi imposible de que se llevara a cabo, pues un padre conoce la voz de sus hijos. Inclusive, nosotros somos 3 hermanos y los 3 hablamos tan igual que a veces es difícil distinguir entre uno y otro, ¿no? Sin ver quién está hablando, es difícil. Inclusive tengo un sobrino que habla idéntico a mi hermano Leo, por ejemplo. Pues nos pasó una vez que estaba yo bañándome y escuché que llegó y empezó a hablar. Y yo le dije, ma, dile a Leo que... No es Leo. Leo no está. ¿Cómo? No, es Jorge. Yo dije, ¿en serio? De hecho, ahora que estaba yo allá en Querétaro, llegué a buscar a mi hermano y entonces pregunté por él, muy corto, dije, Héctor, no sé qué, y ya el tipo me dijo, su hermano, o sea, ni te pareces, ¿no? Porque Héctor y yo no tenemos tanto parecido. Y cuando empecé a hablar me dijo, sí, ya. Hablan igualito, ¿me entiendes? Pero fíjate, cuando una persona está teniendo dificultad en su mirar, o se le está nublando la vista, yo entiendo que hay algunas cosas que empiezan a ponerse más sensibles, ¿no? Y entre ellas está el oído. Pero es tan repetitivo y tan continuo y tan constante el escuchar a nuestros hijos o a los que están a nuestro lado, que tal vez eso se pasa por desapercibido. Y aquí lo que dice es, ¿cuál de mis hijos eres? Porque igual pasaba lo mismo que pasa con mis hermanos. Es más, yo luego a veces mando un mensaje de voz y escucho el mensaje que mandé y digo, pero si hablo idéntico a Leo, o a Héctor, o así, ¿me entiendes? Entonces Jacob le dijo a su padre, con su voz quebrada, ¿no? Entiendo, soy Esaú, tu primogénito, y hasta le dice primogénito como para que no haya duda, ¿no? En psicología eso se llama como refuerzo, estímulo de refuerzo o algo así, ¿no? Cuando dices una verdad, aunque vayas a mentir después, para que tu mentira no suene tan mentira, sino para que se entienda que estás diciendo, que lo que estás diciendo es legal, ¿me entiendes? Soy tu primogénito.
Ah, bueno, ya porque dijo que es el primogénito, ya, ¿no? Tu primogénito Esav. He hecho lo que me pediste. Ahora, ¿a quién se dirigió Jacob cuando le dijo, ve, caza y tráeme una comida? ¿A quién se lo dijo? A Esav. Esa es otra de las verdades que va a hacer que en el corazón de Isaac no dude. ¿Cómo podría saber entonces Jacob de esto? Claro que es mi hijo Isaac, es mi hijo Esav. No contaba con que su mujer estaba atrás, escuchando, ¿no? Parando oreja. Eso no significa que las mujeres siempre paren oreja. No siempre, ¿eh? No siempre. No, pero en este caso sí fue conveniente y muy bueno, ¿no? Y dice, ten la bondad de sentarte y comer de lo que he cazado para que me des tu ferviente bendición. Es que, yo no sé, yo pienso en Jacob diciendo lo que acabo de cazar. Pues sí, pero del rebaño, porque fui al rebaño y lo agarré de ahí, ¿no? Jacob le dijo a su padre, soy Esav, tu primogénito, ¿no? Y fíjate lo que le dice, ven, come de lo que he cazado para que me des tu ferviente bendición. Esta sí es una realidad. Jacob deseaba la bendición de su padre. Claro que la deseaba, siempre la deseó. Inclusive fue así que le dijo a su hermano, hagamos un trato, véndeme la primogenitura. ¿Por qué? Porque quería ser el más importante y el Eterno había puesto en su corazón amor y deseo por los planes de él. ¿No es cierto? Y desde siempre él tenía el interés y el deseo de cumplir con la voluntad del Eterno. Su hermano no. Su hermano le era más importante ser el cazador, ese que todo el mundo reconocía, ¿no? Tan es así que cuando hablan de primogenitura, porque tenemos que entender algo, la primogenitura no era solamente ser el heredero. Algo que sí conocía toda la familia, y estoy seguro que todo el campamento y toda la gente cercana a él, a Jacob, a Isaac, perdón, era que había una promesa que se le había dado al abuelo Abraham. Y esa promesa era... ¿Cuál era la promesa? ¿Se acuerdan? Que serían una nación poderosísima. Que serían tantos como las estrellas del cielo. Y la promesa era que Adonai estaría con ellos. ¿Tú crees que Esav no conocía la promesa? Porque la primogenitura consistía en ello. De quien fuera primogénito o quien estuviera y recayera todos esos derechos de primogenitura, sería en quien se cumpliría la promesa. Entonces, decíamos también la semana antepasada, ¿no? Igual Esav estaba tan confiado en que él sería, por el hecho de ser el mayor, que dijo, haga lo que haga, vendrá. Y hay que tener cuidado, porque a veces, como creyentes, decimos, el Señor ya nos salvó, haga lo que haga, salvo seré salvo, siempre salvo. Salvo, siempre salvo, ¿no? Que eso es lo que se dice en las iglesias comúnmente. Aun cuando menospreciemos con nuestras acciones y nuestra vida las cosas que el Señor nos ha dado. Cuidado. Es de riesgo. Y me lo digo a mí mismo. Antes que a cualquiera. ¿No? Fíjate, Abarnabel comenta, que es un comentarista judío, de esos sabios llamados judíos. Abarnabel comenta que la seguridad de Jacob al decirle, soy Esav, radica en el mismo Esav cuando vendió su primogenitura. Y el dueño legítimo de esta era Jacob en realidad. O sea, sí está mintiendo porque está usurpando una identidad,
que es un delito grave, al menos en México y supongo que aquí también, muy grave, el de suplantación de identidad, ¿no? Pero en la realidad es que está suplantando la identidad de su hermano, pero no la posición de su hermano. Porque la posición de su hermano dejó de ser de él, la de la primogenitura, al momento que se la vende. Hizo un trato legal. Él la vendió, ¿no? El dueño legítimo de esta sería no Esaf, sino Jacob. Yitzhak le dijo a su hijo, ¿cómo lograste tan pronto, hijo mío? ¿Cómo lo lograste tan pronto, hijo mío? O sea, saliste en corto, casaste, porque debemos entender que para cuando tú vas a ir a cazar, pues tienes que alejarte mucho del campamento, porque la propia solo presencia del ser humano aleja a las bestias, aleja a los animales. No hay de que se encuentre un animal chismosillo que ande ahí, ¿no? Porque el animal naturalmente no tiene eso de chismosear. O sea, por instinto, sí, cuida, ¿no? De su vida y se aleja. El ser humano es el único que no tiene ese instinto, sino que sí chismosea, ¿no? Entonces le dice, ¿cómo es que has logrado tan pronto? Y él le dijo, porque Hashem tu Elohim. Es que fíjate, escucha las respuestas que Jacob está dando a lo que su padre le dice. Pero son respuestas que tienen una doble intención. Son respuestas que él está respondiendo no conforme a lo que le está preguntando su padre naturalmente, sino conforme a la verdad y la realidad de los hechos. ¿Qué le responde ahí? Porque Hashem tu Elohim me concedió el éxito. ¿Sí te das cuenta cómo Jacob está contestando una verdad? Pero sin saberlo. O, bueno, sin saberlo, claro. Claro, porque no lo sabe. Pero en la realidad puede ser que sí, porque él sabe que es el dueño de la primogenitura, él sabe que el Señor ya le concedió eso a él, porque su hermano se la vendió, y porque entiende que todo este plan que su madre ha urdido va en función a ello. ¿No? Y él contesta con una seguridad que pocos habrían contestado. O fíjate, cómo cuando tú mientes, tú no mientes en nombre de Hashem. Porque entonces sería un doble pecado brutal. Porque estás en contra de la voluntad del Eterno mintiendo, pero aparte estás respaldando tu mentira en la voluntad del Eterno. Lo que tú estás diciendo tiene que ser una verdad para que no haya un pecado mayor, ¿me entiendes? Entonces, fíjate, cuando él dice, porque Hashem tu Elohim me concedió el éxito, es real lo que está diciendo. No está mintiendo. Sí, el Señor ya le ha dado el éxito. ¿Y sabes en qué momento empezó esto? Cuando le vendió la primogenitura. Y siguió cuando Rebeca no se quedó callada e hizo lo necesario y lo pertinente para que se cumpliera la voluntad del Señor. Pero a base de la mentira. Está generando una situación que sí tiene que ver con una mentira. Sí, pero creo que también, esto ya estaba prescrito, que se Oh. tenía que dar. No. Porque el Señor, dice que igual como él sabe, él conoce el pasado, el futuro, digo yo, mi opinión mía, y el presente, pues creo que era, que el Señor, bueno, pienso yo que el Señor, eso es dentro de los planes del Señor, está. Esto era un simple trámite que tenía que cumplirse para que la voluntad del Eterno se llevara a cabo. ¿Pero cómo? ¿Cuál voluntad del Eterno? El Señor mismo se lo dijo a Rebeca. A Ribca le dijo, el mayor servirá al menor. La respuesta de Jacob les pongo aquí que es ambivalente, ya que se está refiriendo tanto al favor de Hashem por lo que su madre había planeado, como por la propia promesa que Adonai le había hecho a Ribca. Ambas son verdades irrefutables.
¿O no? Mira, hay tantos ejemplos que pudiéramos dar, ¿no? Pero cuando nosotros hacemos la voluntad del Eterno, inclusive si llegamos a decir alguna mentira para salvaguardar la vida, por ejemplo, de alguien, ¿no? Para que se cumpla con su voluntad, hay una razón fundamental y es cumplir con la voluntad del Eterno. Y nuestro objetivo deberá ser hacer eso. Fíjate esto, ¿eh? Sí. Cuando le pregunta que quién era, le dice soy Esaú, y le dice Isaac, ¿qué onda? ¿Cómo le hiciste para conseguir? ¿Cómo hiciste tan rápido? Que él pronunció. Dice, no, es que el Señor tu Dios, la. Ajá. Fíjate que aquí, bueno, es que en el hebreo dice, hay una distensión ahí de palabras extrañas. Uh-huh. Pero la palabra es tentar, como palpar, porque se infiere que la palabra de Dios no estaba en la boca de Esaf. Entonces le dijo, ven aquí, porque quiero corroborar que verdaderamente eres tú. ¿Te explico? O sea, después de hacer las insensateces que habías hecho. Claro, o sea, ¿cómo es posible? Y esa vamos a ir ahorita ahí. ¿Cómo es posible que siendo un bárbaro que no te has importado, no te ha interesado nunca de parte de Adonai nada, hoy vengas a decirme que tú, Elohim, me dio favor? Hashem. A ver, es que él no vivía en una casa aparte, vivían en la misma casa. Claro. Y las mujeres estas eran paganas. Y este hombre permitía que estas mujeres ofrecieran incienso a sus deidades. Sí. O sea, aquí entendemos que Isaac, entiende y sabe que su hijo camina por un camino de paganismo, que no está caminando por el camino del Eterno. Y entonces ahí viene el 21, de lo que está hablando David. Isaac le dijo a Jacob, acércate para poder sentirte hijo mío. A ver, este hijo mío de repente cambió. Ajá, o sea, para tocarte, para poder sentirte, para poder corroborarte, ¿no? A ver si en verdad eres o no mi hijo Esab. ¿Por qué le surgió la duda? Porque llegó muy rápido. Pues, o sea, ¿pero qué? ¿Por qué le llegó la duda? ¿Porque casó muy rápido? No. La duda que surge aquí es exactamente por la que está diciendo David, ¿no? Es por el hecho de que dice, ¿Esab hablando de el favor del Eterno? Cuando su caminar siempre ha sido soberbio, altivo, sintiendo que él es el mejor porque es el mejor cazador. Y tan es así que fue y se agarró 2 esposas de un pueblo pagano. Fíjate, en mi comentario les pongo, el tiempo en el que se presenta Jacob trayendo lo que había cazado es muy pronto, y eso puede ser lo que genera duda a Yitzhak, o no. Yitzhak entiende el valor tan elevado que tiene la primogenitura que va a entregar, no porque Yitzhak sea un gran líder o un rey que heredará el trono o que le estará dando la preeminencia a alguien como si fuese un rey, sino porque ¿en qué consiste el peso de esta primogenitura? En los reyes y en los reinos, lo que consiste esto es que él será ¿cómo se llama? El señor del pueblo. Y en él estará toda la autoridad para decidir sobre cualquier pueblo. ¿Me entiendes? O sobre su pueblo, perdón. Pero en este caso no hay tal. No hay un Yitzhak sentado en un trono con su cetro, ¿no? Y con tierras y reinos a su merced. No. ¿En qué consiste? Consiste en que heredará las promesas dadas por el Eterno. Que de verdad yo preferiría las promesas que 20 reinos. ¿No? Fíjate, y las responsabilidades dadas a quien cumpliría la voluntad de Adonai. No es solamente la primogenitura como la presentan los pueblos, o la presentan la historia, o la presentan la tradición pagana de algunos. En eso estriba, nada más termino esto, en eso estriba la importancia de esta herencia, y eso es lo que hace terrible el desprecio
de Esav por las cosas que vienen de arriba. Que no está despreciando un trono o un reino o una posición, sino que está despreciando las promesas del Eterno y su cumplimiento. ¿Qué ibas a decir? Acabo de darme cuenta de algo. No se refiere a la voz como la forma de gesticular las palabras o el tono de la voz, sino se refiere a la manera, brother. No tiene nada que ver con que yo hable despacito y tú hables fuerte. O que el tono sea parecido. Que el tono sea parecido no tiene nada que ver con eso. Que lo que está diciendo no es coherente con lo que dice Esav. Y las formas de Jacob eran completamente diferentes a las de Esav. Mira. Hombre, Jacob era un hombre educado en la palabra, ¿no? No, mira lo que dice el verso 19. Soy Esav, tu hijo mayor, contestó. Tal y como me pediste, aquí está lo que se casé. Por favor, en el original dice, por favor levanta. Aquí dice, ahora levántate, es irrelevante. Pero en el original dice, Siéntate. por favor levántate. Por favor levántate para que puedas comer. Y entonces, ahora ve al verso 30. Es paralelo, ¿eh? En cuanto Isaac terminó de bendecir a Jacob, antes de que Jacob saliera de la presencia de su padre, Esav regresó de cazar, preparó una comida deliciosa y se la llevó a su padre. Y entonces dijo, levántate de ahí, padre, para que puedas darme tu bendición. Ahí está la cuestión. Claro. No iba en tonalidades, sino que dice, este es Jacob. Ciertamente es una persona amable. Ven, para que pueda palparte. Sí, porque el otro va y le ordena al padre. Levántate y come. Dame tu bendición. Exactamente. Ahí está la cosa. Exactamente, o sea, aquí lo que tenemos que entender que es Isaac ¿sabía a quién tenía delante? ¿O no? Ahí va la Esa es la cuestión, ¿no? Fíjate, así que Jacob se acercó a su padre Isaac, este lo palpó y le dijo, la voz es la de Jacob, la forma, el tono, las maneras de expresarse. La voz puede ser que sean casi iguales, idénticas. Mira, pero y esto aplica exactamente, por ejemplo, en Leonardo y yo. La forma en que Leonardo habla no es la forma en que hablo yo. Y si mi madre escucha algo que digo yo, sabe que lo estoy diciendo porque tengo una manera de hablar distinta a la de Leo. Ahí está la cuestión. O de mi propio hermano Héctor. Igual uno es más rebuscado que otro. O igual uno antepone siempre una palabra que te distingue siempre para saber qué es lo que estás diciendo, quién habla y quién no. ¿No? Y dice, la voz es la de Jacob, pero los brazos son los de Esav. Peludotes, ¿no? Sí, porque era bien peludo el Esav. Yo me imagino que Esav era de estos. Yo llegué a tener amigos así, que son como una alfombra. ¿Has visto gente así? Yo tenía un amigo allá, en la iglesia allá en Veracruz, ¿no? El buen Abraham, me acuerdo, que era un osito de peluche. Todo, pero la espalda, todo. O sea, de hecho, aquí se le juntaba con la barba, ¿no? Pero cuando se rasuraba parecía que era como que traía un trajecito. Parecía que traía un trajecito como de peluchín, ¿no? Hasta le hacía así, yo así la alfombrita sentía, ¿no? Yo creo que era así para que se pudiera asemejar a lo que se siente cuando tocas el pelo de una piel de cabra, ¿no? Ya más cerca escucha la voz, ¿no? Y se confunde aún más. ¿Qué onda? La voz es la de uno, pero dice, no lo reconoció porque tenía los brazos velludos como los de su hermano Esav, y así lo bendijo. Esto fue lo que le dijo. Yitzhak preguntó, ¿en verdad eres mi hijo Esav? Y aquí viene algo claro. Y cuando contestó, yo soy. No dijo, soy Esav. No. Dijo, yo soy. Yo soy. Y refiriéndose, ¿no? Fíjate, la respuesta es correcta. Cuando Jacob contesta, yo soy, está contestando la única respuesta correcta y posible. La única respuesta posible. Yo soy en quien debe radicar y recaer la primogenitura.
No le está diciendo soy Esaf. Sí, yo soy Esaf. No, yo soy. En quien recae o en quien debe caer la primogenitura. No por voluntad propia, sino por voluntad de Adonai. Es como si la pregunta sería, ¿eres tú a quien Adonai ha escogido para que se haga su voluntad y recaiga la primogenitura y las promesas? Y él contestará, yo soy. ¿Qué pasa si hubiera sido Esaf el que estaba ahí? No era él. Él no podía haber contestado yo soy, porque en Esaf no estaba la promesa. La promesa estaba ¿sobre quién? Sobre Jacob. El menor estará por encima del mayor. El mayor servirá al menor. Entonces, cuando él dice yo soy, lo que está diciendo en la realidad es yo soy en quien la promesa recae. No importa si soy Esaf o no, padre. El mayor servirá al menor. ¿Se acuerdan? La única forma de que esto pueda suceder o pase era esta. Usurpando el lugar del hermano. De alguna forma. Que si lo vemos a fondo y si lo vemos en la realidad y en así la maqueta completa y pudiéramos mirar hacia el futuro, no estaba usurpando a nadie. Porque ya se le había dado ese lugar a él antes de que naciera. ¿Te das cuenta? El 25 dijo, sí, dije, es que estoy leyendo ya. El 25 dijo, no, el 25 no dijo nada. Verso 25, dijo, 2 puntos. Sírveme y déjame comer de lo que cazó mi hijo para darte mi ferviente bendición. Así que le sirvió y él comió y le trajo vino y bebió. Les pongo yo como comentario, recuerda, todo acuerdo, concesión, negocio o trato era sellado a través de ¿qué? De un banquete. ¿Se acuerdan cuando vino Abimelech a decirle, oye, tú estás creciendo mucho, mira, ya nos dimos cuenta que el favor de Adonai está contigo, por favor, que tu pueblo no se meta con mi pueblo y mi pueblo no se meterá contigo por las generaciones? Y enseguida, ¿qué hace Yitzhak? Hace una comelitona tremenda, hace un banquete, porque ese banquete representa que está siendo sellado el acuerdo o el negocio o la concesión. ¿Me entiendes? Esto era como un sello. El banquete era un sello. Y esa es la razón fundamental por lo que Yitzhak le pide a su hijo Esav que vaya y casa y le prepare comida. Porque lo que está a punto de hacer tiene que quedar sellado y cerrado a la forma en la que se cierran todo acuerdo, negocio o transacción, que es a través de una comida, un banquete. Entonces su padre Yitzhak le dijo, acércate y bésame, hijo mío. Está la clave. Esa es otra, ¿no? Porque fíjate, Esav era un hombre cariñoso, era un hombre que buscara mostrar su cariño, ¿no? Y él se levantó y lo besó y olió sus ropas y lo bendijo diciendo, el olor de mi hijo es como el olor de los campos que ha bendecido Hashem. Los comentaristas, con respecto a esto, dicen que esta expresión de Yitzhak es como la de quien habla consigo mismo. Como quien, ¿no? Nosotros cerramos nuestros ojos cuando leemos, pero él ya no tenía que cerrarlos porque finalmente no veía, ¿no? Y entonces él lo que hace es como en una introspección, ¿no? Meterse consigo mismo y fascinado por el olor de la ropa de Esav que trae Jacob, ¿no? Para a toda persona que ha perdido la vista,
en algún porcentaje, ¿no? Los demás sentidos empiezan como a agudizarse, se activan y a tomar una importancia relevante a la hora de juzgar su entorno. Porque fíjate, yo pienso, ¿no? En alguien que está perdiendo su visión. Por ejemplo, mi padre, ¿no? Que no ve ya tanto, que ve muy poquito. Entonces, cuando él huele algo, el olor que está oliendo le va a traer a la memoria algo que le marcó cuando olió por primera vez eso, ¿no? O la música, ¿no? Fíjate, mi esposita me hace recordar que le puse unas canciones de hace mucho tiempo y yo nada más veía cómo mi papá cerraba sus ojitos, ¿no? Y hasta sonreía así como diciendo, híjole, está aquí el recuerdo de cuando escuché eso o de lo que me trae por primera vez ese recuerdo. Exactamente, como que se trasladó. Y puede ser muy seguramente a lo que se refieren estos comentaristas cuando dicen esto. Porque fíjate, dice, ¿no? Toma una importancia relevante el olor. Yitzhak está fascinado por el olor del campo en donde tal vez muchas veces también él estuvo. Y casó tal vez con su propio hijo, ¿no? Y ahora impedido por su vejez, él evoca, y en esa fascinación es que termina por dejar de lado un poco el hecho de será o no será, y termina por convencerse y bendecir a Jacob. Esto es lo que los comentaristas comentan con respecto a ello, ¿no? Y hay algo de suma importancia, no sé qué lo vas a decir, pero... Dilo, y si lo voy a decir de todas maneras no pasa nada. Esta parte es relevante porque, aparte de ser como la tercera prueba, de decir, ven a mí, y dice que cuando él se acercó le olió, y después de haberle olido le bendijo. Cuando nosotros, o sea, haciendo un tema ya traspolado al futuro, esta es la misma acción de Mashiach, o sea, de Hashem Elohim con Mashiach. Todo aquel que antes emanaba olor de muerte, literal, Claro. que era lo que conllevaba a que no fuera bendecido en él. Pero todo aquel el que ha creído en Mashiach, Tiene el aroma de... exactamente, entonces el Señor lo identifica con su propio aroma. ¿Me explico? Al oler Yitzhak a Jacob, por así decirlo, lo que le estaba traspolando era el aroma de quien ha sacrificado. Claro. Porque verdaderamente olía animal. Claro. Aunque le dice, tu aroma es como olor de campo, claro, pero en el campo hay animales, ¿no? Sí, lo que se está refiriendo es que es este olor que tiene la presa, No ¿no? es de aquí, exactamente. Este olor no es de la casa, no es olor al incienso de los dioses paganos que tengo mis nueras, no es el olor de mi mujer cuando hace la comida, no es un olor habitual, es un olor de fuera. Claro. Es un olor que proviene de fuera. Sí, inclusive por eso dicen los comentaristas que eso termina de convencer a Jacob, ¿no? A Isaac, perdón, en decir, este olor, ¿no? Este olor que está aquí no es el olor de lo que yo habitualmente huelo. Exactamente. Y entonces existen los dos tipos de olores, lo que comenta luego Shaul en las cartas. Dice, hay olor de perdición, que se entiende, pero nosotros somos el olor de la muerte. El aroma fragante, ¿no? Olemos a muerte, pero a la muerte de Mashiach. Claro. Que nosotros representamos la vida eterna. Claro, o más bien, olemos a muerte porque hemos muerto a lo que éramos y hoy ya no vivimos en la carne como vivíamos en el pasado. Bueno, esa es otra manera, pero ¿no? La manera original, la manera exegética es que olemos a Mashiach. Claro, pero olemos al sacrificio. Porque ese sacrificio fue el que nos cubrió y después de haber y nos quitó las faltas, ¿no? Vino la bendición. No puede haber bendición sin antes desprender este olor. ¿Me explico? Claro. Porque dice la Escritura, este pueblo de labios me honra, pero mi corazón está lejos. Sí, claro. Entonces, una persona que verdaderamente tropieza con Mashiach da evidencia y emana eso. Amén. Sí. La Escritura lo dice, no es de los que dicen, aquí estoy, de labios me honra, sino que con su vida misma consagra, constituye el olor de Hashem. Así es, exactamente. Y después, dice, le olió y le otorgó la bendición. Sí, así es. No hay otra manera. Y fíjate, dice el 28, que Ja Elohim te dé del rocío del cielo
y la abundancia de la tierra, abundancia de grano y vino nuevo. Así es como inicia la bendición que Isaac le está dando a Jacob. El rocío no es más que el favor de Hashem, que es lo que hará que todo sea abundante y bueno. Vamos a leer Números 11:9. Números 11:9. Dice, cuando el rocío cae en el campo por la noche, caía también, ¿qué? Con él, el maná. ¿Se acuerdan? Escucha esta referencia. Cuando el rocío caía en el campamento por la noche, con él caía también el maná. Y es una alusión profética al pan que descendía del cielo. Yehoshua HaMashiach. Él es el pan que descendería del cielo. Pero dice que vendría junto con ¿qué? Con el rocío. En Oseas 14:5 dice, Oseas 14:5, yo seré para Israel como el rocío. Él florecerá como el lirio, afincará sus raíces como árbol de Lebanón. ¿No? La alusión del rocío es el favor de Hashem. Es el respaldo de Adonai para con su pueblo. Y es lo primero que le dice Yitzhak a Jacob cuando lo bendice. Que el rocío, ¿no? Que Elohim te dé del rocío del cielo. Que te dé su favor. Y la abundancia de la tierra, dice. Abundancia de grano y vino nuevo. Devarim o Deuteronomio 32:2 dice, caiga como la lluvia mi enseñanza y destile como el rocío mi discurso, como llovizna sobre el verde prado y como aguacero sobre la hierba. Caiga como la lluvia, ¿qué dice? Devarim 32:2. Mi enseñanza, mis torots, exactamente. Así es, mis instrucciones. Porque en ellas está ¿qué? Mi favor implícito. Todo aquel que quiere el favor de Adonai, que guarde Torah. Porque en guardar Torah estará reflejado el favor de él. Ah, ¿por qué? Porque el que guarda Torah es el que tiene su favor. Y si no guardas Torah, ¿no tiene su favor? No. Estás entendiendo al revés. Al guardar su Torah, en automático tienes el favor de Adonai. Porque vives y actúas conforme a la voluntad que Él tiene. Y entonces las cosas sucederán. Es que, por ejemplo, no se puede guardar Torah sin tener la bendición del Señor. Claro. El Señor te bendice y la palabra bendición es la inversión en Él para que puedas. Mira, hay un ejemplo muy claro. Y fíjate cómo esto que está diciendo David es real, pero también existe quien guarda Torah y no tiene a Mashiach, por ejemplo. Y aún así, en esta tierra y en este mundo y en esta circunstancia, en este plano, en este paralelo, por decirlo así, si tú quieres, vas a tener favor. Porque estás haciendo lo que el Señor dice que tienes que hacer. Y por eso al pueblo judío siempre sería visto como quien tiene el favor del Eterno. Pero eso se limita a esta tierra y a este mundo. Solamente algo físico. De momento, ¿no? Pero ¿qué sucederá en el último día? Si no se tiene a Mashiach, no se tiene nada. Hayas guardado la Torah que hayas guardado. Hayas hecho lo que esté ocurrido. Por eso me da tanta risa cuando ahora hay tantos movimientos y gente que habla en contra de lo que hacemos nosotros. Guardar Torah. Buscar la voluntad del Eterno en nuestras vidas. ¡Oh! Son judaizantes y no sé qué tanto rollo andan diciendo por ahí. No entendemos la realidad de que nosotros respondemos y actuamos conforme a su voluntad porque hemos sido salvados por Mashiach.
No como quien actúa sin importarle Mashiach. Sin importarle. El favor lo vas a tener, ¿eh? Va a haber favor por parte de Adonai. Porque si tú obras y actúas conforme a su voluntad, va a haber favor. Pero en el último día, no esperes estar en su presencia. Porque lo único que te llevará a su presencia es Mashiach. Para los que no entienden qué significa Mashiach, Cristo. Si no lo entienden en hebreo, digámoslo en griego. Porque ni siquiera en español, en griego. No pueden, o sea, no quieren ni pueden. No pueden ni quieren. Pero una persona que se sujeta a la ley de Dios es porque el Señor le ha sujetado el primero. Hombre, quien se sujeta a la Torá, ¿no? A las instrucciones de Dios, es quien ha entendido. Quien tiene el Ruach HaKodesh, para que me entiendas. Quien el Señor le tiene. Es que es más fácil decirlo así. Sí, más fácil es decirlo No así. depende de que yo estoy con el Señor, sino de que el Señor me tiene a mí. Y es Exactamente. por eso que inconscientemente estoy cumpliendo su voluntad. Así es. No inconscientemente, porque dice Pablo, esto es un culto racional. Esto no es un culto que viene como algo que, se me injertó una pildorita y ahora que ya ha sido salvado, entonces me dan ganas de no pecar. No. Pero, por ejemplo, inconscientemente buscas estar lleno del Señor. Hombre, claro, pero como algo que ya forma parte de ti, porque el Señor nos ha transformado. No es para exculparte. Exactamente. Una indulgencia. Ay, Señor, la calabacía. Ahora voy a ponerme a dar mi dinero a los pobres. Claro, exactamente. Y no como las formas de la religión del mundo, ¿no? Porque las formas de la religión del mundo es eso. Yo obedezco. Fíjate, las formas de la religión del mundo es yo obedezco, yo hago lo que el Señor dice para cubrir mi maldad. Pero nosotros no hacemos así. Porque nuestra maldad ha sido quitada, cubierta y perdonada por nuestro Rey y Señor, Yehoshua HaMashiach, Jesucristo, ¿no? Es que nosotros podemos guardar Torah de la manera como a Él le agrada, de manera correcta. Por eso me da tanta risa los cabalistas, porque los cabalistas agarran la Torah y la equivalencia numérica y todo lo que tiene que ver con ello como algo místico que te puede dar lo que Ruach HaKodesh da. Y no es así. No puede ser así. La bendición de Yitzhak está profetizando que será Hashem mismo esa bendición que descenderá sobre Israel, su pueblo. Acuérdate, todas las promesas que se le dieron a Abraham y que después pasaron a Yitzhak y después vendrán a Jacob, no son promesas específicas para los nombres exclusivos de ellos o para como ellos como persona individual. No es la promesa Abraham, no es la promesa Yitzhak, no es la promesa Jacob, es la promesa al resultado de lo que serán ellos en el futuro, su pueblo. Es una promesa que recae sobre ti, sobre de mí. De hecho, por ejemplo, cuando está profetizando ahorita Isaac, se entiende que o sea, el acto de proferir la palabra de bendición es tener contacto con la persona de la misma forma en la cual se estaba liberando el pecado por medio de la imposición de las manos. La Torah dice que mientras estaba el pecador tocando el corderito, el cordero o el chivo, sí, el animal, el corbán. Exactamente, el corbán, el sacerdote también imponía en sus manos. Claro. Entonces, desde que estaba ya Isaac imponiendo sus manos sobre la piel del cordero, porque ni siquiera estaba siendo sobre Jacob mismo, sino que él se cubrió de estas pieles. Claro. Empezó a proferir estas palabras, literal, del rocío de la sien. Sí. Y luego dice, y que muchas naciones sean tus servidoras. Sí, el 29 dice, ¿no? Ahora, esta profecía va mucho más allá, es escatológica, vaya. Por eso digo, las promesas no recaen sobre los individuos. Llámese Abraham, llámese Yitzhak o llámese Jacob. La promesa se está haciendo a la obra majestuosa de nuestro Rey y Señor, restaurando todo a su estado primigenio, porque ese es el propósito de todo lo que vemos. Hemos empezado a estudiar Génesis 1:1. No podemos aislar Bereshit 1:1 con esto que estamos leyendo aquí.
No podemos aislarlo. Tenemos que darnos cuenta que es la misma promesa y es el mismo propósito y es el cumplimiento y la forma en que el Señor va a restaurarlo todo. No es privada esta profecía. Claro. Por eso tú vas a darte cuenta que todo el Antiguo Testamento, mal llamado Antiguo Testamento, no es otra cosa más que sombra y figura de lo que Mashiach hará en el futuro. De lo que nuestro propio Elohim ha planeado para que un día desaparezca este enclave en el cual hay corrupción, en el cual fue expulsado Satanás. ¿No me entiendes? Para que todo sea restaurado a la forma primera. Y voy a repetirlo una vez más. La forma primera a la cual va a ser restaurado todo no será el Gam, el Edén, con Adán y Eva. Esa no es la forma primera. La forma primera era antes de la caída de Satanás y el primer brote de orgullo y de independencia a Dios. ¿Sí? Entonces, pensando en eso, fíjate en lo que está diciendo y la bendición que Yitzhak está lanzando en este momento sobre su hijo. No es Af, sino Jacob. ¿No hay Jacob? Y no a Jacob, sino al cumplimiento de la promesa, claro. De la piel. A la figura, exactamente. Que los pueblos te sirvan y las naciones se postren ante ti. ¿De quién está hablando? Que Jacob se va, los pueblos enteros se van a postrar sobre Jacob. O sobre los descendientes de Jacob. O sobre Israel mismo. La historia no dice eso. La historia dice que muchas veces el pueblo de Israel fue esclavo. Ni siquiera sucedió. No se está refiriendo a eso. Se está refiriendo al cumplimiento de la promesa para lo cual esta empresa llamada Israel tendrá como objetivo. Oye, pero ¿cómo que esta empresa? Sí. Todo este propósito, todo esto que el Señor está haciendo llamado Israel tiene un solo fin. ¿Y es cuál? Que a través de este venga el cumplimiento de la promesa llamado Yehoshua HaMashiach. Por eso es muy acertado cuando dice David que él, al tocar la piel del cordero que fue sacrificado o muerto, Olió, ¿no? tocó, olió y bendijo. Lo que dijo y lo que está haciendo no lo está haciendo a Jacob, sino a la figura del que será sacrificado en el futuro, el Corbán perfecto. Sí, para que veas que es más, Sí. más claro. Todavía falta mucho más, ¿eh? Dice, y las naciones se postrarán ante ti. Y eso me recuerda a Apocalipsis. Que seas. Sé el amo de tus hermanos. La escritura dice que él fue llamado el primero de los hermanos. O sea, el que encabeza. El primogénito, ¿no? El primogénito. Y que los hijos de tu madre se postren ante ti. ¿No? Malditos sean los que te maldigan y benditos los que te bendigan. Es que es una acción solo lógica. Hay dos maneras, por ejemplo, de interpretar que los hijos de tu madre se inclinen ante ti. Anteriormente, Santiago y el otro, no me acuerdo ahorita, Jacobo. Uh-huh. No, es el mismo. Jacobo y ¿cómo se llama el otro hermano de Jesús? De Yeshua. me agarraste ahora sí. No sé, no me acuerdo. Bueno, lo odiaban, ¿me explico? Sí. Lo agarraban y no le querían. Le aborrecían. Y le aborrecían porque eran paridos de la misma madre. Y vivían lo mismo y compartían lo mismo. Y de repente, cuando fue la exaltación de Yeshua, pues dijeron: ¿quién eres tú para ponerte sobre encima de nosotros a manera y a forma de Señor? Claro. Acuérdate que Yeshua fue quien rompió el vientre. Y Sí. luego de allí nacieron otros. Y luego la escritura dice que sus hermanos le amaban tanto que dijeron: no te vayas, hermano. O sea, y ni siquiera él se referían como su hermano, sino como su Señor. Como su Señor, claro. Ahora, luego, de este pueblo, que se le llama la esposa de Mashiach, están los Esa era la parte que yo te iba a comentar. están los paridos de arriba. Claro. Y dice que los hijos de tu madre se inclinen ante ti. Claro. Verdaderamente estamos cumpliendo esta función un poco extraña en la morfología en la que está creada, pero es real. Aquí estamos todos inclinándonos delante de Hashem. ¿Sabes cómo se puede entender esto? Como cuando un patriota dice, mi madre patria. ¿Me entiendes? Porque no eres parido de México, yo como mexicano, pero tengo un sentir muy claro hacia quién es México, por ejemplo, ¿no? Y lo que está diciendo aquí es, los hijos de tu madre se postrarán ante ti.
todos los que sean Israel, todos los que están, para que me entiendas, todos los que son el cumplimiento de mi promesa que le di a Abraham, esos son hijos de la misma madre. Como si la promesa del Señor fuera la madre, por decirlo así, y todos los que forman parte de este cumplimiento son estos hijos de los que habla. Y Yeshua dijo, porque dice, tu madre y tus hermanos te buscan. Y Yeshua dice, mi madre y mis hermanos son los que están todos aquí. Aquellos que cumplen la voluntad. Exactamente. Son los que están aquí conmigo en este momento, cumpliendo con la voluntad de mi Padre, ¿no? Y bueno, luego dice, injertados sean desinjertados sean, y acuérdense, no es desinjerción, sino es humillados sean los que te maldigan o los que te quieran humillar, y injertados los que te quieran o los que más bien deseen la injerción, ¿no? Estar en él. Por eso dice, malditos sean los que te maldigan y benditos los que te bendigan. Y dice, Último, y me callo. Sí, no te preocupes, tú sigue. La escritura dice, cuando estaba el ciego, Bartimeo, que dijo, Hosana al hijo de David. La escritura, ¿no? Entonces, Hosana ya saben que es exaltado, bendecido, bendito seas, y sobre todo, exaltado puesto. Entonces, cuando este hombre, dice la escritura, que se abrieron sus ojos, etcétera, etcétera. Pero la escritura también te dice que todo aquel que no ha creído en Yeshua y en su sacrificio ha sido condenado por sí mismo. No porque él haya venido a condenar a No, claro. sino porque, y aquí está la escritura, todos los que en ti no crean serán malditos. Y Claro. todos los que te bendigan serán bendecidos. Claro, porque al final es eso. Cuando alguien no cree en Mashiach, ¿qué sucede con él? La blasfemia donde roba Kodesh. Hay deshonra, hay desinjerción, Y hay blasfemia. claro. El pecado imperdonable. Pero a lo que voy es, claro, esa es la acción, el pecado. Pero el resultado de ello, ¿qué será? Desconexión. No hay cosa más humillante para el ser humano. Es que, ¿cómo te explico? Los bastardos, los hijos. Mira, por ejemplo, es que quiero ir un poco más allá. Nosotros somos creación de Dios, ¿no? Imagina que un coche que marca Volkswagen tiene identidad propia, piensa, ¿no? Y de repente dice, me desentiendo y me deslindo y me desconecto de la fábrica que me creó. No quiero saber más de la fábrica que me creó. Estoy desconectado completamente. ¿Qué pasa cuando ese coche se descomponga? ¿Quién es el único que puede arreglar ese auto? El fabricante. Exactamente. Ese auto después se convertirá en chatarra por estar desconectado de su fuente. Miserable. Y eso es lo que ese es exactamente la degradación a la que se refiere todo aquel que esté desconectado. Terminarás en chatarra miserable porque estás desconectado de quien te creó. Y no tendrás la forma de ser transformado, restaurado y hecho nuevo por el Creador. Dos formas, engendro y engendrado. Claro, serás un engendro. Cuando debiste haber actuado como un engendrado, exactamente. Bastardo no reconocido o un hijo legítimo. Entonces, ya no voy a leer mi comentario porque el comentario de lo que iba a decir es exactamente lo que dijimos ahorita, ¿no? Es una connotación escatológica impresionante. Pues se refiere, ¿sabes a qué? Al gobierno de Mashiach sobre este mundo. Eso es lo que se refiere la bendición de lo que le está diciendo Jacob. ¿Cómo gobernará Mashiach cuando venga en el final de los tiempos? Isaías 49:7. Vámonos rapidísimo porque ya es tarde. Así ha dicho Hashem, el Redentor de Israel, el santo suyo, el despreciado, el aborrecido de las naciones, el esclavo de los gobernantes. Los reyes lo verán y se levantarán. También los príncipes se postrarán en honor a Hashem, quien es fiel, el santo de Israel, el cual te escogió. Hashem promete restaurar Sión. Filipenses 2, perdón. ¿A quién se está refiriendo Isaías cuando está hablando de todo lo que está hablando Isaías?
Filipenses 2, verso 10 al 11. Y aquí lo vamos a tener la respuesta. Para que en el nombre de Yehoshua se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra. ¿Se acuerdan? Dijo que la bendición venga del cielo, ¿qué? Y de la tierra su fruto, ¿no? Bueno, pues todos doblarán rodilla. Los que están en los cielos y los que están en la tierra. Y debajo de la tierra. Refiriéndose no a que hay alguien debajo de la tierra viviendo, los reptilianos, ¿no? Seguramente. No, sino que toda la creación doblará rodilla y se humillará delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y toda lengua confiese que Yehoshua, el Mashiach, es el Señor para la gloria de Hashem el Abba. La plenitud de todas las cosas. No hubo bien salido Jacob en la presencia de su padre Yitzhak. En el 30 dice, después que Yitzhak acabó de bendecir a Jacob, cuando regresó su hermano Esav de la cacería. Uno sale y otro entra. Vámonos rápido. No queremos una tercera parte del 27. Vámonos rápido. Él también preparó un plato y se lo trajo a su padre y le dijo a su padre, siéntate mi padre y coma de lo que cazó su hijo. Y en el original vimos que decía ¿qué? Levántate. O sea, ven, hay una orden. Hay una orden ahí, ¿no? Así es. De lo que cazó su hijo para que me dé su ferviente bendición. Y su padre Yitzhak le preguntó, ¿quién eres? ¿De qué me hablas? ¿Quién eres? Y él le dijo, yo soy tu hijo Esaú, tu primogénito. Yo soy tu hijo Esaú. Yo soy Esaú. Eso es lo que está diciendo, Esaú, ¿no? Es que Esaú es Esaú. Y acuérdate cuando preguntó, ¿eres tú? Claro. Yo soy. ¿Y qué dice este? Yo soy Esaú. Ya te descalificaste. Ya, descalificado. Gracias. No eres tú. Respuesta equivocada. Se escuchó, ¿no? Te equivocaste, ¿no? Yitzhak cayó presa de un violento temblor y preguntó, ¿quién fue entonces el que cazó esa presa y me la trajo? Además comí de ella antes que tú vinieras, sellándolo y volviéndolo irrefutable, y lo bendije. Ahora tienes que quedarse bendito. Ya no hay más. Lo hecho está. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, rompió a llorar violenta y amargamente. Más que llorar violenta y amargamente, era una impotencia brutal la que tenía. No estaba llorando con ese sentimiento de, padre, yo deseaba la bendición, pero ¿qué pasó? No, es como alguien me quitó la bendición. ¿Cómo es posible que esto esté pasando, no? Y le dijo, padre, bendíceme a mí también. ¿No? Fíjate, lo que a él importa es tener la bendición. Solamente para poder ser el primogénito, para poder tener la primigenia en las decisiones, en todo, ¿no? Pero él respondió, tu hermano vino con engaño y te arrebató la bendición. A ver. ¿Cómo es que él sabe que es su hermano quien lo hizo? Claro, no podría haber otro, ¿no? Porque anteriormente ya la había engañado, bueno, la había perdido finalmente la... Sí, pero tal vez Yitzhak no sabía eso. Bueno. Esaú dijo, para eso lo llamaron Jacob, suplantador, para que me suplantara estas 2 veces. Primero me quitó mi primogenitura y ahora me ha quitado mi bendición. A ver. ¿Qué está diciendo Esaú aquí? Y yo creo que su papá debería estar diciendo en ese momento, a ver, hijo, ¿cómo que te quitó la primogenitura? O sea, ¿ya no te correspondía entonces? ¿Ya no era tuya? Y agregó, ¿no has reservado una bendición para mí? En ese entonces que no se podía dar otra, bueno, que también se bendecido el otro hijo. Hombre, ¿qué bendición le iba a dar si ya le había entregado toda la preeminencia y todo el loor, o todo, no el loor, sino la autoridad, gracias.
Toda la autoridad ya se la había dado. ¿Qué le iba a decir? A ver, sí, hijo, serás el cazador más grande de los cazadores. Porque, ¿sabes por qué? Bueno, pregunto, porque en el tiempo de ya Jacob, que tuvo sus 12 hijos, a cada uno lo bendijo. Sí, pero no es que, fíjate, en esa bendición final de Jacob, en realidad no los está bendiciendo. Está describiendo quiénes son ellos y lo que será el futuro de ellos a través de quiénes son y cómo se han comportado. Por eso a cada uno de ellos no les dice, y serás fulano como si estuviera profetizando. Lo que está diciendo es, bueno, y escatológicamente se puede interpretar como profecía alguna de ellas, pero lo que está diciendo es la consecuencia y respuesta de lo que han hecho en sus actos. Esto es lo que serán. Fíjate, hay un juego de palabras entre la palabra hebrea akev, calcañal o talón, y akov, que es engañar. En realidad, Jacob había recibido su nombre por haberse asido al calcañal de Esav, talón. Pero ahora Esav, sintiéndose engañado, llama el nombre de Jacob como ¿qué? Como el engañador o usurpador. ¿Había un corazón correcto en Esav? Pues no, porque lo primero que hace es usar el nombre de su hermano para decir, claro, este es un engañador. Yitzhak respondió diciendo a Esav, pero lo he hecho, lo he hecho, Señor, sobre ti. O sea, lo hecho está. Él ya está por encima de ti. Hello, se está cumpliendo la promesa. Se está cumpliendo la voluntad del Eterno. Le he dado todos sus hermanos como servidores. Y lo he provisto de grano y vino. ¿Qué puedo hacer entonces por ti, hijo mío? O sea, la bendición del Eterno para con este fin está sobre él. Es irrevocable y no transferible. Nuevamente Yitzhak no hace más que repetir lo dicho a Ribca de parte de Adonai. El mayor servirá al menor. Y Esav le dijo a su padre, ¿no tienes más que una bendición, padre? No tiene ni idea de lo que está pidiendo. Aquí te das cuenta de cómo Esav está completamente fuera de todo contexto. No entiende y nunca lo ha entendido y no le importaba ni ahora, le importa en realidad las promesas del Eterno para su linaje. Solo quiere posición, solo quiere lugar. Y ni siquiera le dijo lo que le había dicho. ¿Me explico? O sea, él pensaba y me dejó sin casa, ya no tengo campo. Sí, o sea, me dejó sin reino, casi, ¿no? Una bendición natural. O la otra puede ser lo que está haciendo David, que no había pensado. Le está pidiendo una bendición natural. Dame unas tierritas, padre, al menos. ¿No? Para que yo no quede descubierto y no quede bajo la autoridad de este. Al menos dame algo a mí para poder ser independiente. ¡Qué tontería! ¿Te das cuenta? No hay entendimiento en Esav. No entiende la promesa. No entiende que la bendición que tenía que dar Jacob al primogénito era el cumplimiento y en él recaería lo que la promesa se le había dado a su abuelo Abraham. Él no entiende nada de eso. Él entiende, claro, con dos mujeres cananitas en su lecho, entiende como un cananita entendería, con la influencia de Canaán en su vida. Lo que vas a heredar es el reino, las tierras, el poder. Y te digo una cosa, todo lo que Esav quería se lo queda. Porque Jacob ni siquiera degusta de ninguna de las bendiciones, ni de la herencia de su padre Abraham. Él tiene que correr, como lo vamos a ver ahorita, y él hace su propia bendición. Claro. Oye, y ahora algo también que es muy chido, para poderlo poner así, que muchas veces se piensa, no, es que el Señor ya lo había predestinado, prácticamente que el mayor serviría al menor. Pero es tanta la misericordia del Señor para decir, yo voy a hacer que mi plan funcione, y se va a cumplir mi plan. La cuestión es que no voy a dejar de estar desamparado. Claro. Pero escucha, por el Señor mismo. Luego le da las tierras y se convierten en Edom. Claro. Y cuando viene Israel de regreso, un poco de spoiler, hombre, les dice, no pelees con tu hermano Edom y todo lo que tú vayas y compres y necesites, lo vas a pagar. Claro. Porque esa es la porción de Edom, fíjate, esa es fidelidad del Señor.
Fíjate, sucedió lo mismo que sucedió con el hermano de Yitzhak, con Ismael, ¿no? No lo abandonó, le dio también reinos, les dio también príncipes, les dio tierras y les dio lo que necesitaba. Pero esto no estaba profetizado. Claro, hombre, lo de Ismael no estaba profetizado, pero este hombre sí. Pero inclusive sí terminará sirviendo, porque los edomitas terminarán sirviendo al final de todo también a Israel. Ya lo vamos a ver en el futuro. Esab le dijo a su padre, ¿no tienes más que una bendición, padre? Pues ¿qué no entiendes de verdad la promesa del Eterno para con Abraham? No sé ni de qué me estás hablando. Dame una bendicioncita, una tierrita, algo. Bendíceme a mí también, padre. No, es un grito desesperado. De hecho, tiene hasta símbolos de exclamación. Oye, Isaac le dice, yo pensaba que yo era el ciego, ¿no? Ándale. Exactamente. Yitzhak podría decir, más ciego que yo, a este que tengo delante, ¿no? Esab lloró en voz alta y eso significa que gritó amargamente, o sea, ¿no? ¿Y sabes qué? Ascuas de fuego sobre la cabeza de Esab. Se podría traspolar también como en la última, en la venida del Señor, ¿no? De que uno es que está aferrado a la palabra, aferrado al Señor, como por ejemplo Jacob e Esaú, que ahora mismo está llorando, y ahora me recuerdo esto de que cuando... Lloro y crujir de dientes. El crujir de dientes cuando sea la venida del Señor, ¿no? Y como Él, se verán los que han aborrecido el nombre del Señor. Así es, justo así. Aunque Esaú personalmente no estuvo sujeto a su hermano, su posterioridad, los edomitas fueron tributarios después de Israel hasta el reino de Joram. Ahí sí que tuvieron que pagar. Más, dice el 40, por tu espada vivirás. Fíjate la bendición. Bueno, que no es una bendición en realidad. Es lo mismo que sucedió con Jacob cuando habla con sus hijos. Le está profetizando el resultado de sus propias acciones y de su propia forma de vivir. Mas por tu espada vivirás y le servirás a tu hermano. Pero cuando te pongas terco, romperás su yugo de sobre tu cuello, le dice, ¿no? Jacob, y después punto, ¿no? Y como si fuese un tema aparte, dice, Jacob huye a Padán Aram, ¿no? Y Jacob no a sus nietos, los hijos de José, que también no es la bendición, o también es igual. Hombre, no, ahí es diferente, porque ojo, no se los da a los hijos como naturalmente se le daría a un hijo, sino que él toma ya a los hijos de Joseph para entonces profetizar sobre lo que serán en el futuro, ¿no? Vamos a tener que dejar una tercera parte, porque ya fue, esto ya estuvo. Vamos a dejar el 40, en donde dice, y Jacob huye a Padán Aram, ¿ok? Ahora, los descendientes de Esab fueron bélicos, que conquistaron y tuvieron logros a base de ¿qué? De la guerra, no del favor de Hashem. La espada acompañó a esos pueblos siempre. Esab fue el patriarca de Edom, que posteriormente se convierten los edomitas. ¿Ok? Entonces vamos a quedarnos con que Jacob huye a Padán Aram. Así es como vamos a empezar el próximo, la tercera parte. ¿Ok? Y por último, solo quiero que leamos Colosenses 3, del 2 al 18. Es un poquito nada más. Solo vamos a leer el Salmo 119, del 1 al 100. No. Es más largo. Colosenses 3, del 2 al 18 dice, ocupen la mente en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Colosenses 3, del 2 al 18. Ocupen la mente en las cosas de arriba y no en las de la tierra. ¿Qué era lo que hacía Esab? Ocupar las cosas en la tierra y no en las de arriba. Era todo lo contrario de lo que hacía Esab, ¿no? Porque ya ustedes han muerto, ya su vida está escondida con el Mashiach de Elohim, que es lo que decía hace rato David. Y cuando se manifieste el Mashiach, nuestra vida entonces también
ustedes se manifestarán con él en gloria. Por lo tanto, hagan morir lo que hay de terrenal en ustedes: fornicación, impurezas, bajas pasiones, malos deseos y la avaricia, que es idolatría. ¿Te das cuenta cómo Esaf tenía estas características? Hombre, ir y buscar 2 mujeres, paganas aparte. Él tiene fornicación, tiene impureza, tiene bajas pasiones, malos deseos y también tiene avaricia, porque él quiere: Padre, dame algo, no me dejes sin nada, ¿no? Y ¿sabes? Eso lo convierte en un idólatra, descalificado completamente para ser el portador de la herencia, de la promesa del Señor. Por lo tanto, hagan morir lo que hay de terrenal en ustedes. Perdón, lo leí. A causa de estas cosas, viene la ira de Elohim sobre los rebeldes. En ellas anduvieron también ustedes en otro tiempo cuando vivían entre ellos. Pero ahora renuncien también ustedes a todas esas cosas: ira, enojo, maldad, blasfemia y palabras groseras en su boca. ¿Cuál es el resultado seguido de saberse Esaf? Que no va a haber primogenitura para él, que no va a haber ninguna bendición. Son estas: enojo, ira, maldad, blasfemia y palabras groseras de su boca. No se mientan unos a otros, porque ustedes se han despojado de la vieja personalidad con sus prácticas y se han vestido de la nueva, que se va renovando mediante el conocimiento conforme a la imagen de aquel que la creó, o sea, del Eterno. Esto no tiene que ver con ser griego, ni judío, circunciso, ni incircunciso, para todos los que le llaman judaizantes, a los que guardan Torah. Es que me da mucha risa esa parte, ¿no? No se trata de eso. No se trata si hablas en griego o hablas en hebreo, o no se trata de nada de eso. No se trata de si es esclavo ni libre, sino se trata de que el Mashiach, Jesucristo, para que se entienda, lo es todo para todos. Así que, como escogidos de Elohim, consagrados y amados, revístanse de tierna compasión, de bondad, de humildad, de mansedumbre y de perseverancia. Sobrellévense unos a otros y perdónense unos a otros en caso de que alguien tenga una queja del otro. De la manera que Hashem los perdonó, así también háganlo ustedes. Esto es doctrina pura, ¿eh? Doctrina que proviene de lo alto, pura y dura. Si nosotros hacemos esto y obedecemos esto, estaremos caminando conforme a la voluntad del Eterno. Pero sobre todas estas cosas, revístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Y que la paz, el shalom del Mashiach, o sea, de saberse nuevamente conectado con el Señor, en orden con el Creador, ¿no? Que eso es lo que representa Mashiach en su obra, la conexión nuevamente con el Creador, ¿no? Que es el mismo. Revístanse de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz del Mashiach gobierne sus corazones, pues a ella fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Y esto de sean agradecidos es: actúen en concordancia con la bendición que han recibido. Que la palabra del Mashiach habite abundantemente en ustedes, de Cristo, enseñándose y amonestándose unos a otros en toda sabiduría, con alabanza, himnos y canciones espirituales, cantando con gratitud a Hashem en sus corazones. Y todo lo que hagan, sea de palabra o de hecho, háganlo en el nombre de nuestro Señor Yehoshua HaMashiach, dando gracias a Hashem, el Padre, por medio de él. Amén. Seamos fieles a Adonai, y como dijimos la vez pasada, no cambiemos nuestra brajá, nuestra bendición,
por un puñado de cosas que ofrece este mundo, tal y como lo hizo Esaf. Esaf despreció lo que venía de arriba por lo terrenal. No despreciemos ni cambiemos nuestra brajá, nuestra bendición, por un puñado de cosas que ofrece rotas, corruptas y caídas este mundo que está así, roto, corrupto y caído. Amén. Vamos a terminar aquí. Shabbat Shalom. Muy largo, pero no terminamos el 27. Hombre, es que está buenísimo. Shabbat Shalom a todos. Adonai les bendiga.